Buenos días a todos. Es primer martes de mes, son las 9:30, así que es momento de Flash It. Gracias a todos por acompañarnos en todas estas sesiones. Hoy tenemos una agenda cargadita porque ha habido muchas novedades últimamente, entonces vamos a concentrarnos en los 4 temas que nos han parecido más relevantes de los últimos días, seguidos, como es habitual, de una miscelánea para el profesor Peguera, que son los siguientes. En primer lugar, Cristina Olesti nos va a hablar sobre una sentencia del Tribunal de Justicia en un caso sobre promoción y venta en línea de productos cosméticos. Le seguirá Arnau Moreno, que nos hablará sobre un caso, también son unas conclusiones del abogado del Estado, en un caso bastante técnico pero divertido sobre protección de derechos de autor en obras de arte aplicado. Luego Ramón Barat nos hablará de un documento de la comisión sobre preguntas frecuentes en relación con la Data Act, muy interesante y muy práctico. Y terminará Pablo Tena hablándonos de nuevo en materia de datos sobre una sentencia del Tribunal de Justicia sobre datos de participantes indirectos en fondos de inversión, el tratamiento de estos datos. Seguido, como de la miscelánea habitual del profesor Peguera. Así que, sin más, como estos temas son complejos e importantes, Cristina, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Álvaro, y buenos días a todos. Como avanzaba Álvaro en su introducción, el 19 de septiembre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto una cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal de Apelaciones Mercantil sueco. Esa cuestión prejudicial se plantea en el marco de un procedimiento iniciado en Suecia por una compañía sueca que se llama KTF Organization, que se dedica a la representación esencialmente de profesionales que importan, comercializan, fabrican y distribuyen productos cosméticos contra una compañía alemana que se llama Parfumerie Exante, que se dedica igualmente al sector de la cosmética. En particular, lo que sostenía la demandante, la compañía sueca, en su demanda, era que la compañía alemana estaría comercializando productos cosméticos en el territorio sueco a través de su página web sin traducir al idioma sueco las etiquetas de esos productos cosméticos. En concreto, sus productos cosméticos contenían aerosoles y, por tanto, era especialmente relevante esa comprensión por parte de los consumidores. Por su parte, la demandada, la compañía alemana, lo que sostiene es que, en efecto, estaba comercializando ese etiquetado sin traducir al idioma sueco, pero que lo haría de forma lícita porque estaría amparada en el principio de control de origen de la Directiva de Comercio Electrónico, que, como sabéis, lo que permite a los prestadores de servicio de la sociedad de la información es que puedan prestar libremente sus servicios sin ninguna limitación, sin ninguna restricción, y no se le puede imponer a esos prestadores más exigencias normativas que las que su propio Estado miembro en la que ese prestador está establecido le podría imponer. En este caso es Alemania. Con base en este contexto se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y realiza 2 conclusiones de forma sucinta que ahora os explico. En primer lugar, sostiene que el etiquetado de los productos, al ser una cuestión inherente de la mercancía, del bien, no entra incluido en el principio de control de origen que sostenía la demandada y, por tanto, tampoco dentro del ámbito de protección de la Directiva de Comercio Electrónico. En segundo lugar, lo que sostiene, por tanto, es que todos los agentes que actúan en el mercado, incluidos los prestadores de servicios de la sociedad de la información, tienen que cumplir con la normativa europea que les resulta aplicable y, por tanto, también en materia de etiquetado y de consumidores, de protección de consumidores. Siendo así, Suecia podía imponerle a la compañía alemana que cumpliera con la normativa en materia de etiquetado y de consumidores que fuera interna en su país y, por tanto, se decantó hacia la posición de la demandante en este caso. Por mi lado esto es todo y os doy paso con mi compañero Arnau. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, y buenos días a todos. Vamos a comentar brevemente las recientes conclusiones del abogado general Spular en el asunto Quantum contra Vitra. Estas conclusiones vieron la luz a principios del pasado mes de septiembre. El asunto tiene como objeto la posible protección, bajo derechos de autor en la Unión Europea, de una obra de arte aplicado. En este caso, la concreta obra es la conocida silla de SW, que fue diseñada por los estadounidenses Charles y Ray Eames en 1950.
Actualmente, la titular de derechos de este objeto, de esta silla, es la empresa suiza Vitra, que a su vez es parte del pleito principal. La otra parte es la empresa Quantum. Se trata de una empresa de fabricación de muebles de bajo coste y aparentemente habría estado vendiendo copias de la silla de DSW sin autorización de su titular de derechos, que como hemos dicho, hoy es Vitra. Pues bien, el pleito principal ante los juzgados holandeses se discutió la posible interpretación y aplicación de la cláusula de reciprocidad contenida en el artículo 2.7 de la Convención de Berna. Como sabéis, este artículo establece que un autor o un diseñador de una obra de arte aplicado que se origine en un país de la Unión de Berna donde dichas obras de arte aplicado no están protegidas por derechos de autor, no estaría habilitado a su vez para protegerse por derechos de autor en otro Estado miembro de la Unión de Berna. Es lo que ocurre en este caso con los Estados Unidos, país de origen de la silla DSW, y su regulación específica de los useful articles, que sería el concepto en el cual encajaría esta silla de diseño en su ley de derechos de autor. Se establece que estos useful articles solo pueden ser objeto de derechos de autor en la medida en que sus aspectos estéticos sean separables de sus características utilitarias. Es decir, una talla en el respaldo de una silla sí podría ser objeto o estar protegida por derechos de autor, pero no lo estaría el diseño de la silla en sí mismo. Pues bien, esta cuestión de si el derecho comunitario permite a los Estados miembros de la Unión Europea aplicar o no el artículo 2.7 de la Convención de Berna ha llegado al seno del Tribunal de Justicia y el avance de las conclusiones del abogado general pues, presenta conclusiones interesantes. Se pueden resumir en 2 puntos. Entiende Spunar que la Directiva 2099, la Directiva Infosoc, ha armonizado el estándar de protección por derecho de autor de las obras de arte aplicado, equiparándolas a las obras en general. Por tanto, si una obra de arte aplicado reúne condiciones de originalidad, constituye una creación intelectual que refleja la personalidad del autor y es identificable con suficiente precisión, estaría, por tanto, protegida por derechos de autor bajo la Directiva Infosoc. Además, sigue el abogado, en ningún punto de la directiva se establece que su ámbito de aplicación esté limitado a obras que se originen en los Estados miembros de la Unión Europea. Y tampoco se ha pronunciado en este sentido la jurisprudencia. Por tanto, puede entenderse que el país de origen es irrelevante, el país de origen de la obra en cuestión, para que ésta pudiera gozar de la protección autoral que confiere la directiva. Por tanto, ¿puede aplicarse entonces el artículo 2.7 de la Convención de Berna por los Estados miembros? La respuesta es tajante y la respuesta es no. El abogado general utiliza además una expresión bastante elocuente. Dice, el silencio puede ser tan explícito como las palabras. Esto quiere decir que el uso de la directiva Infosoc en los términos obra y autor, sin especificar el país de origen de la obra ni la nacionalidad del autor, constituye una expresión suficientemente explícita de la intención del legislador europeo de renunciar a la aplicación de la cláusula de reciprocidad del artículo 2.7 de Berna. Desde luego, la opinión del abogado general despierta importantes cuestiones sobre la aplicación internacional del derecho de autor y, por supuesto, estaremos muy atentos a la decisión que finalmente tome el Tribunal de Justicia en los próximos meses. Muchas gracias y, sin más, le cedo la palabra a mi compañero Ramón. Muchas gracias, Arnau, y buenos días a todos los asistentes. En mi caso voy a comentar una de las últimas publicaciones de la Comisión Europea sobre el reglamento de datos, en inglés conocido como la Data Act. Se trata de un documento de preguntas frecuentes que la Comisión publicó el pasado 6 de septiembre con el objetivo de aclarar algunas de las cuestiones técnicas y prácticas que plantea esta nueva normativa. Como ya hemos ido explicando tanto en sesiones previas de Flashit y a través de nuestro blog, la Data Act es un reglamento que establece un conjunto de normas sobre el acceso y el uso de los datos, tanto personales como no personales, que los usuarios, también tanto personas físicas como jurídicas, generan mediante productos conectados, por ejemplo, productos que utilizan el Internet de las cosas y también los datos generados a través de otros servicios relacionados. En esta ocasión, el documento publicado por la Comisión aborda una serie de preguntas y respuestas que seguro serán de interés para todos aquellos actores afectados por la Data Act. A continuación, nos resumimos algunas de estas cuestiones más interesantes que se incluyen en este documento. En primer lugar, respecto a qué datos están sujetos a la Data Act, la Comisión explica que la normativa limita su alcance a los datos fácilmente disponibles o los suficientemente enriquecidos, dejando fuera de su alcance los datos brutos o pretratados. En este sentido, el documento publicado ofrece orientaciones que pueden ayudar a determinar cuándo los datos pertenecerían a una u otra de estas categorías.
El documento también se pronuncia sobre cómo puede el usuario acceder a sus datos, dejando claro que existirían dos modalidades principales. Por un lado, el titular de los datos. Los titulares de los datos pueden ponerlos a disposición de forma directa o, si no, existiría la modalidad de puesta a disposición indirecta. Además, el documento también aclara que la Data Act deja cierta flexibilidad al fabricante para decidir si diseñar o no un producto conectado de forma que proporcione a los usuarios un acceso directo e indirecto a los datos. Y bien, ya también para terminar, el documento también habla sobre la posibilidad de aplicar una cláusula de no competencia a terceros que presten servicios relacionados, y la Comisión es clara en este punto, indicando que no es posible que la cláusula de no competencia únicamente puede afectar a productos conectados, pero no a los servicios relacionados. Y es que uno de los objetivos clave de la Data Act es permitir que los proveedores de servicios tengan acceso a nuevos datos y compitan en igualdad de condiciones con los servicios similares ofrecidos por los fabricantes, de modo que la prohibición de desarrollar servicios relacionados con competidores iría claramente en contra de este objetivo. Como podéis observar, el documento de preguntas y respuestas publicado resulta un instrumento muy útil para aclarar cuestiones sobre una normativa de la que en muchas ocasiones cuesta ver el alcance e implicaciones. Por ello, os animamos a consultar nuestra entrada en el blog que hemos publicado al respecto, en la que analizamos más cuestiones contempladas en las preguntas frecuentes publicadas por la Comisión, así como a leer también todas aquellas entradas que llevamos publicadas sobre la Data Act, en las que también profundizamos en otras cuestiones relevantes. Ya también, para terminar, recordar que la Data Act entrará en aplicación en poco menos de un año, concretamente el próximo 12 de septiembre de 2025, motivo por el que consideramos que es ahora el momento ideal para adaptarse a los cambios que introduce. Y ahora sí, concluyo aquí mi intervención. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y os dejo a continuación con mi compañero Pablo Tena. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Antes de dar paso a Miquel Peguera con la miscelánea, queríamos entrar a analizar muy brevemente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictó el pasado 12 de septiembre y que consideramos que es de gran interés porque básicamente viene a interpretar la aplicación de tres bases de legitimación, en concreto la del 61B, 61C y 61F, que son, como ya sabéis, la ejecución de un contrato, la obligación legal y la aplicación del interés legítimo del responsable del tratamiento, en relación con la solicitud de acceso a datos identificativos y de contacto de los socios que participan indirectamente en un fondo de inversión a través de sociedades fiduciarias. Cabe decir que si bien este caso es muy concreto y seguramente no aplicará a todos vosotros ni a todos, ni a todos los responsables del tratamiento, entendemos que la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los citados artículos de estas bases de legitimación resulta igualmente de interés a todos los responsables del tratamiento. Antes de entrar a valorar un poco lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nos gustaría ahondar en los hechos que traen causa a las cuestiones prejudiciales que se plantearon en dos asuntos acumulados, ¿no? Como decíamos, estos asuntos o estas cuestiones prejudiciales tienen por objeto la solicitud por parte de dos sociedades de inversión, que son los demandantes, de datos identificativos y de contacto de socios que invierten indirectamente en fondos de inversión a través de sociedades fiduciarias. Básicamente, imaginémonos que existe un tercero, un responsable del tratamiento y unos interesados. La cuestión que se analiza aquí es si estos terceros tienen una base de legitimación para tratar los datos de contacto y identificativos de los interesados. La finalidad que alegan las demandantes es básicamente la adquisición o la negociación de adquisición de sus participaciones o coordinarse con ellas para formar una voluntad común en el ámbito societario. ¿Qué es lo que dicen las demandadas? Las demandadas principalmente se oponen a revelar los datos de sus socios, alegando que, en primer lugar, los contratos que vinculan a estas tres partes prohíben expresamente la divulgación de los datos de los socios y que además intuyen que las demandantes persiguen unas finalidades ulteriores adicionales a las que alegan que es pues, una gestión societaria y de negociación de las participaciones. Por supuesto, las demandantes pues, vienen a decir que esas finalidades ulteriores
no existen y que la única voluntad que tienen es ponerse en contacto con estos interesados de cara a la gestión societaria, para lo que alegan tener dos bases de legitimación. Por un lado, un interés legítimo y por otro lado, alegan que el tratamiento de sus datos es necesario para la ejecución del contrato entre las tres partes. Los tribunales, en este caso alemanes, plantean una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que interprete el artículo 6, que como ya sabemos es el que regula las bases de legitimación a la hora de tratar datos de carácter personal. Ya llegando a las conclusiones y de menos interesantes para el caso general a lo más interesante, en primer lugar, lo que viene a analizar el Tribunal de Justicia es una base de legitimación que no venía ni siquiera solicitada por ninguna de las partes, que es la aplicación del 6.1c relativa a la obligación legal. No venía aplicada por ninguna de las partes porque la normativa sectorial alemana es previa a la implementación y entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene a decir que los tribunales alemanes tienen que interpretar si esa normativa, que es previa al Reglamento General de Protección de Datos, sigue siendo vigente de acuerdo con las previsiones del reglamento. Ahora bien, yendo más hacia el caso concreto, y que será de interés para gran parte de los responsables, es el relativo al análisis que hace de la necesidad para la ejecución de un contrato. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea desecha esta base de legitimación en tanto que la divulgación de los datos de carácter personal viene prohibida en el propio contrato entre las partes. Y además alude a que si ese tratamiento o sea, que ese tratamiento o que esa ejecución del contrato tiene que ser objetivamente indispensable para lograr la finalidad que se pretende. Y como es evidente, ese servicio, esa relación contractual se venía dando sin la necesidad de cesión de estos datos, por lo que también desecha la aplicación de esta base de legitimación. Ahora bien, ahora cuando empieza a analizar el interés legítimo, la aplicación del interés legítimo, lo que viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es, en primer lugar, no la desecha como una base de legitimación válida para que estos terceros tengan acceso a datos de interesados, sino lo que viene a decir es que son estos terceros quienes deben evaluar su interés legítimo y sobre todo que ese interés, o sea, que no prevalezca sobre el interés legítimo los derechos y libertades fundamentales de los interesados. Como medida alternativa a esta cesión en base al interés legítimo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que es posible que las demandantes pidan a las demandadas que transmitan esa solicitud de acceso al socio en cuestión para que éste pueda decidir libremente si desea ponerse en contacto con él. Es decir, propone una medida alternativa menos intrusiva a la cesión. Y esto es lo interesante de esta sentencia y que es de aplicación a otras relaciones contractuales que nos podamos imaginar. En cualquier caso, por supuesto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene a señalar que se tiene que analizar esa expectativa de los interesados de que sean contactados o que sean requeridos para ese contacto con los terceros. En definitiva, esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone una aportación especialmente en la interpretación del artículo 6.1f del interés legítimo y que consideramos que escapa más allá del caso concreto que se analiza y que es de aplicación a otros muchos casos. Ahora ya dejo paso a Miquel Peguere para que finalice con la miscelánea. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Por mi parte, muy brevemente, quisiera hacer referencia a un desarrollo en materia de inteligencia artificial que se ha producido en Estados Unidos. Quizás habían estado siguiendo el desarrollo de un proyecto de ley en California que guardaba semejanzas en cierto sentido con el reglamento de inteligencia artificial. Era concretamente la Safe and Secure Innovation for Frontier Artificial Intelligence Models Act, así de largo. Es el proyecto de ley 1047 que quedó aprobado tanto en el Senado, de donde había partido la iniciativa, como en la Asamblea de Representantes. Y finalmente, este mismo domingo, anteayer,
tenía que ser signada, era el límite para que la firmara el gobernador Gavin Newsom de California, que finalmente la ha vetado. Por tanto, nuestro gozo en un pozo, sí estábamos esperando que esta ley, que podía, digamos, de algún modo ir en paralelo en ciertos aspectos con el reglamento de inteligencia artificial, prosperara, pues no ha sido así, y en parte ha sido por entender el gobernador y quienes estaban en contra, desde luego en general las tecnológicas, entender que era una ley excesivamente intervencionista, que ponía gravosas obligaciones a los desarrolladores, con obligaciones de protocolos de test, de pruebas, de implantación de sistemas de desconexión o kill switch para momentos de emergencia, incluso responsabilidades por resultados dañosos del empleo de los modelos de inteligencia artificial. Y por otra parte, según los críticos, dejaba muy poco regulado a quienes llevan a cabo la implementación efectiva y, por tanto, aplican esos modelos en sistemas destinados a un uso concreto y hacen un uso más beneficioso o más perjudicial de esas herramientas. Y también, desde luego, como han salido en la prensa, por la preocupación de que, pues, teniendo en California nada menos que a una gran parte, 32 de las 50 empresas de todo el mundo punteras en inteligencia artificial, pues estas pudieran verse tentadas a abandonar California en busca de otros estados con una legislación menos onerosa, teniendo en cuenta que no existe todavía una normativa de este género a nivel federal. Y eso no es obstáculo para que en este mismo mes de septiembre en California se hayan aprobado y refrendado por el gobernador distintas leyes mucho más específicas en materia de inteligencia artificial. Por ejemplo, una norma que protege las réplicas de personas físicas, individuos, hechas con inteligencia artificial. También una norma en este sentido similar a lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial, que exige poner una marca de agua a los contenidos generados por inteligencia artificial para que puedan ser detectados, y también una norma de protección contra determinados contenidos explícitos, sexuales explícitos, utilizando herramientas de inteligencia artificial. Con ello yo creo que estamos fuera de tiempo. Solo decir que avanza también el llamado Pacto de Inteligencia Artificial en la Unión Europea, que, como saben, es este acuerdo voluntario al que se están sumando ya más de 100 empresas para empezar a aplicar criterios y protocolos en consonancia con el reglamento antes de que este entre en vigor. Está en vigor, pero será de aplicación en su mayor parte dentro de 2 años. Algunos aspectos entran ya a los 6 meses, como son las cláusulas prohibidas, pero la mayoría a los 2 años, y algunos aspectos incluso más tarde, pero un compromiso de empezar ya a aplicar y a probar cómo debería ser el funcionamiento y los usos internos en la empresa para ajustarse a esas exigencias del reglamento. Y concluyo aquí y doy también por finalizada la sesión de Flashit, recordándoles que el próximo martes 5 de noviembre, el primer martes de noviembre, nos vemos de nuevo en una sesión en la que repasaremos las novedades que nos han parecido más relevantes. En este caso será del mes de octubre, y que siguen informados en nuestro blog y, desde luego, también a través de nuestra app. Muchas gracias.